Y estamos aquí de regreso en el Campanazo por Comercio TV. Y como lo hemos convertido aquí, el reciente anuncio de un alto al fuego entre Israel e Irán, promovido por el presidente Donald Trump, parecía ser un paso hacia la paz. Sin embargo, las hostilidades se reanudaron rápidamente, poniendo en duda la estabilidad de la región y la eficacia de la diplomacia estadounidense. Al mismo tiempo, en casa, los desafíos políticos crecen. Vemos presión migratoria, tensiones legislativas y una economía que avanza entre señales mixtas. Para poder entender cómo se entrelazan estos frentes, hablamos hoy con el analista político Marco Frieri. Marco, bienvenido al Campanazo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes hoy. Hola Marco, saludos para ti y bueno, y gracias por estar con nosotros. Es un placer que nos acompañes el día de hoy. No, un gusto estar acá. Igualmente, Marcos. Bueno, vamos a arrancar primero que todo con esta pregunta. Tras el anuncio de Donald Trump sobre el cese al fuego, las hostilidades entre Israel e Irán se reanudaron casi de inmediato. Ahora tenemos por entendido, hace poco dimos noticia fresca de que al parecer ya hubo un cese del fuego, pero ¿estamos realmente ante una paz duradera o una tregua que puede ser simplemente temporal? ¿Qué opinas tú, Marco? Bueno, ayer el presidente yo creo que se adelantó, obviamente anunciando un cese al fuego que todavía le quedaban horas por entrar en ser oficial y vimos como ambos países lo aprovecharon. Vimos a Irán lanzando misiles hasta literalmente el último minuto del entre en cese al fuego, a Israel respondiendo y además después, para dicha del presidente, Israel al parecer iba a lanzar un ataque después del cese al fuego, diciendo que Irán lo incumplió, pero por lo menos hasta el momento es que el presidente, eh, que Israel frenó los aviones por petición del presidente Trump. Esto aún es prematuro. Yo creo que no se puede cantar victoria aún porque esto lleva escasas horas. Sabemos que es una situación volátil. Son dos países con un enfrentamiento histórico y que cualquier cosa, cualquier situación puede dejar este cese el fuego acabado. Así que yo creo que hay que primero sí reconocer el trabajo del presidente, de su equipo, reconocer también el trabajo de aliados como Qatar para que este cese el fuego llegara después de 10 días de confrontación, pero no podemos celebrar prematuramente porque puede pasar cualquier cosa, pero sí es un logro hasta el momento. Pero hay que ver cómo se desarrollan los próximos días, pero si algo sí creo que se puede decir es que antes de esto Irán presentaba una amenaza y Israel pretendía lograr unos objetivos que era desarmar las capacidades de Irán, no solamente de lograr armas nucleares, sino también de lanzar misiles balísticos contra Israel. Hoy por hoy ya Irán no proxies tampoco están en capacidades de lastimar, herir a Israel. Así que yo creo que estamos en una situación por lo menos más positiva de lo que fue antes de este conflicto. Mm, Marco, y muy en línea con eso mismo precisamente que tú estás comentando, obviamente tú lo decías, de repente el presidente fue muy rápido para decir y cantar una victoria diplomática de repente, o sea, necesita tener de repente algo que poder mostrar antes de, obviamente, y lo dijo, o sea, al tratar de mediar con este conflicto, sin embargo, vimos que en el momento pues hubo una negación directa de parte de Irán, de lo que había acordado el fuego, y lo que tú decías es que luego pues hubieron algunos ataques de ida y vuelta. Sabemos y se dicen, algunos analistas dicen que también hay un desgaste de capacidades militares de ambos lados, o sea que así han lanzado demasiado o han utilizado mucho componente militar, muchos misiles. Entonces, ¿tú crees que esto podría interpretarse como de repente un movimiento político prematuro por parte de Trump? ¿O cómo tú lo estás leyendo? Yo creo que él está viendo la situación que vemos todos nosotros, es eh, que sí, efectivamente, lo que dicen muchos es que Irán está debilitado y en otra situación, hace años, de pronto Irán estaba en capacidades de seguir atacando, pero recordemos que Irán, esto no comenzó hace 15 días.
El año pasado, Irán e Israel tuvieron intercambios de misiles, cientos de misiles fueron y vinieron entre ambos países, y eso obviamente ha dejado a Irán en una situación de, de incapacidad, porque obviamente no hay una cantidad de misiles limitados para hacer estos ataques. 2024, bajo la presidencia de Biden, vimos en 2 ocasiones cómo hubo intercambio entre estos dos países, así que ya Irán viene debilitado, que sí podemos estar hablando de que hay una situación de desgaste, principalmente de Irán, porque sabemos que históricamente Irán ha tenido más intenciones de reaccionar y tienen una necesidad política de reaccionar porque ellos necesitan mantener el régimen iraní fuerte para su situación doméstica. Si no se muestran fuertes, eso puede generar disturbios locales, lo que al final puede tumbar un régimen. Así que ellos tienen que jugar esa delgada línea entre demostrar fuerza hacia adentro, pero tampoco atacar o molestar tanto a países mucho más poderosos que ellos, que son Israel, que son Estados Unidos, que pueden demostrar respondiéndole militarmente que no son tan fuertes como lo que son, lo que anime a disturbios internos, protestas internas que tumben el régimen. Pero de que el presidente está celebrando esto prematuramente, sí, se puede decir que sí, porque esto apenas van unas horas, no se puede hablar de una paz duradera ni estable porque no sabemos cuáles son las condiciones de este cese al fuego, en qué se dio Irán, en qué se dio Israel, en qué se compromete Estados Unidos en supervisar. Nada de eso lo sabemos, así que es un cese al fuego poco claro y inestable por la animosidad entre estos dos países. Así que sí, yo creo que el presidente está tratando de cierta forma mostrar algún logro en el exterior, mientras su agenda doméstica no es que avance mucho. Así que sí, esto es un juego de propaganda y el presidente quiere vender esto como una victoria. Y por el bien del mundo, de la región, esperemos que esto no sea un cese al fuego corto. Y algo que antes de que Vanet te haga la próxima pregunta, porque de eso que tú decías, y me gustó lo que tú decías al inicio de la entrevista, o sea, los que conocemos el conflicto, sabemos que esto no comenzó hace 10 días, sabemos que es algo histórico, y me gustaba mucho que eso, porque yo veo que a veces se está tratando como que esto es algo que, no, se pusieron bravos los dos hermanos y comenzaron a pelear ayer, no, o sea, esto ya se ha escalado muchas veces, no es la primera vez que hay tregos de paz, y por eso de repente, pues, cualquier chispa puede volver a encenderlo. Sí, sin duda. O sea, hay que recalcar que esto viene del nacimiento de lo que es el régimen en Irán hoy, hace ya casi 50 años, un régimen teocrático que desde el día uno ha puesto como objetivo militar, político, no solamente eliminar el Estado israelí, sino también, de cierta forma, amenazar a los Estados Unidos. Así que esa animosidad no viene de hace un mes, 2 meses, esto viene desde el nacimiento del régimen y han habido conflictos que van y vienen en las últimas décadas, pero lo que sí ha pasado hoy es que Irán cayó en una situación donde sus proxies, que son Hamas, Hezbollah, han estado históricamente también atacando a Israel. Ellos han financiado gran parte de estos grupos, pero después de los atentados en octubre de 2023, estos grupos han quedado muy debilitados. Y esa era la primera línea de defensa de Irán anti-Israel. Con estos eh, grupos debilitados. Irán después entrando en conflicto directo con Israel, intercambiando sus misiles en los últimos 2 años, también ha perdido mucha capacidad militar. Agreguémosle a esa situación de que Siria, lo que era antes un estado aliado de Irán con el dictador al-Bashar, ya esa Siria no existe, esa Siria cayó, ya hay un régimen nuevo que, aunque no es poco claro qué dirección toman, ya no es un aliado de Irán. Así que Irán, de pronto hace una década estaba en una posición más fuerte, hoy está en una situación mucho más delicada. Por eso vemos reacciones más medidas, porque no tienen la capacidad de responder. En otra situación estuviéramos viendo un bloqueo en el comercio de petróleo, ya no lo estamos viendo, porque vuelve y digo, Irán no está en una situación de poder, pero eso no quita que por necesidad de mostrar fuerza puedan volver a tomar una acción militar que nos regrese a un conflicto. Esto siempre ha sido así, así que no se puede cantar victoria. De acuerdo. Ahora, Marco, vamos a hablar de la decisión de Donald Trump de lanzar ataques contra instalaciones nucleares iraníes sin la aprobación previa del Congreso. Eso ha generado críticas no solamente del Partido Demócrata, sino
dentro del Partido Republicano. ¿Qué implicaciones tiene eso para el equilibrio de poderes aquí en los Estados Unidos y la legalidad, no solamente de esta, pero de varias de sus acciones? No, primero la situación del país favor de ningún conflicto. Eso está claro que ninguno de los dos partidos quiere involucrarse en un conflicto en el Medio Oriente. Venimos de un desgaste enorme de casi 2 décadas de conflicto en Irak, en Afganistán. El público en general no quiere esto. Y los políticos, sean los demócratas en su mayoría, algunos de los republicanos eleccionistas dicen que están en contra de esta acción. Es en verdad el sentir de un país. Pero legalmente, y el presidente, si va a entrar en un conflicto con un país, necesita pedirle eh, permiso al Congreso. Pero hay otra realidad, es que bajo el artículo 2 de la Constitución, el presidente puede tomar acciones militares por situaciones de emergencia o por situaciones de ejercer el bien, objetivos de interés nacional. Hoy podríamos decir, y no sería el primer presidente que lo hace, que el objetivo de eliminar las capacidades de hacer una bomba nuclear de Irán, el presidente eso le da el argumento para tomar el ataque y eso es lo que se van a basar en la administración para evitar esas críticas que vienen de la mayoría de los demócratas y de republicanos sobre esta decisión de tomar acción militar. Así que legalmente es una cosa es un tema de percepción del análisis legal, pero muchos otros presidentes han tomado esta acción. Puedo nombrarte Obama, lo hizo en Libia hace una década, el mismo Trump lo hizo en su primer periodo, asesinando al general Soleimani en Irak, un general iraní. Eh, Volvemos al presidente Biden, también lo hizo con los Houthis en Yemen. Y yendo atrás casi 3 décadas, el presidente Bill Clinton lo hizo para los bombardeos en la guerra en los Balcanes. Así que esto no es la primera vez que pasa, muchos presidentes lo han hecho de ambos partidos y la constancia legal parece que les da el beneficio de la duda de que pueden tomar estas acciones. Pero si estuviéramos hablando de una situación de una entrada en conflicto más prolongada, que ya no involucre no solamente bombardeos, sino literalmente tropas en Irán o en Israel defendiendo Israel, ya estaríamos hablando de una situación muy diferente donde el presidente sí tiene que tomar acción. Pero por lo menos por historial y sobre los análisis legales que se hacen hoy, el presidente sí tenía la capacidad de tomar estas acciones. Bueno, y es muy interesante porque eso que tú comentas, pues, lo estaba leyendo en un artículo temprano también, antes de comenzar el show, el programa de hoy, ese era el argumento que está utilizando Mike Johnson precisamente, utilizando ese artículo 2, pero también había un poco, digamos, de lo que viene siendo la resolución de poderes de guerra del 73, que hablaba que el presidente en este caso normalmente debe notificar 48 horas antes de, digamos, enviar tropas o fuerzas armadas, pero en este caso, de repente se puede jugar con la simancia de que no enviaron tropas o armadas, sino que enviaron estos bombarderos, pero igual, pues, corrían peligro de todas maneras los pilotos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa, pero es un tema bastante interesante porque creo que va a ser discutido mucho esta semana. Sí. Eh, Y hubo una cosa que llamó la atención fue que al parecer no le avisaron a los líderes demócratas, que yo creo que le quita validez a las acciones del presidente, porque por más que él tenga el poder de hacerlo, no avisarle al partido de oposición, por más que tenga animosidad con ellos, rompe con los estándares que siempre se han tratado en Estados Unidos, que es avisarle, como bien dijiste, al Congreso por lo menos 48 horas antes. Todavía estamos hablando de que no se les ha dicho a los líderes en el Congreso los resultados de la acción. Ese también es otro problema que llevará muchas críticas al presidente. Pero, bien dijiste, el argumento de ellos es que no hubo tropas en tierra, como dicen en inglés, pero que fue un bombardeo. Y es muy diferente a esas limitaciones en el poder presidencial de guerra que se hicieron hace 50 años, porque eso fue basado en la guerra de Vietnam, que obviamente hubo un número grande de tropas en el país. Hoy por hoy estamos hablando de un bombardeo, así que ese será el argumento de la administración. Hay que ver es qué tanto quieren en la oposición y esos republicanos en contra de estas acciones tomar esa bandera y criticar la acción cuando, por lo pronto,
hasta que tengamos más información, ha sido un logro de esta administración, esta intervención. Así que yo creo que no sé qué tanta oposición sigamos viendo las próximas semanas, dependiendo de los resultados. Si el cese al fuego se mantiene y se puede ver esto como un logro diplomático y militar, yo creo que hasta aquí llega el punto. Pero si vemos una reacción más de Irán, puede que ese discurso cambie. Bueno, muy interesante. Y va ahí, la pregunta que te voy a hacer ahora va un poquito con eso. Vimos personas que ya lo están postulando al presidente para el Premio Nobel de la Paz, por todo esto sucedido. También vemos que, bueno, obviamente cuando todo esto sucedió, Trump celebró esa paz y llamó, de hecho eso lo publicó esta mañana, que decía, hizo en su red social True Social, celebraba este acuerdo, esta tregua entre Israel e Irán, y llamó al Congreso a concentrarse de inmediato en aprobar este presupuesto que necesita él que se apruebe, el Big Beautiful Bill, pero también a la misma vez en otras publicaciones acusó a los senadores o los representantes republicanos que bloquean que pase este Big Beautiful Bill como rinos, ¿cierto? Entonces, está utilizando de repente el presidente el conflicto internacional como una herramienta de presión política interna. ¿Crees tú que esto pueda revelar una urgencia de aprobar este paquete presupuestario? Y obviamente, ¿qué implicaciones tendría si se llega a aprobar, pero también qué implicaciones tiene si se llega a rechazar? Bueno, sí, yo creo que el presidente esta situación internacional la ha querido tomar como un tipo de cortina de humo a la situación doméstica. Obviamente, el progreso en su agenda migratoria no ha sido lo mejor. Sus propuestas legislativas, como el Big Beautiful Bill, está estancado. No solamente está estancado, pero también tiene una percepción pública muy negativa. Entonces, él obviamente quiere pasar esto antes, lo más rápido posible, porque entre más exposición tenga esta legislación, más difícil va a ser que su partido la pase, porque obviamente no tiene apoyo demócrata y estamos viendo día a día cómo salen más republicanos en contra de ciertas porciones de esa agenda. Así que obviamente el presidente quiere tomar el momento donde se ve, tiene una posición fuerte por su hasta ahora logro internacional para seguir ese lado positivo a nivel doméstico, usar su posición más fuerte para presionar a los congresistas. Pero muy difícil, vemos cómo en el Senado tienen posiciones distintas a la Cámara, lo que hace muy difícil que se consolide rápidamente esta legislación. Eh, Temas impopulares dentro de la legislación están muy marcados, cómo se va a reducir el beneficio del Medicaid por cientos de millones de dólares, lo que va a afectar a la clase media y baja de Estados Unidos. Entonces, entre más se sepa eso, entre más exposición tengan esos puntos negativos de la legislación, más difícil va a ser que pase. Y si esta legislación no pasa, sería un fracaso rotundo en lo que ha sido el primer año del presidente. Sabemos de que estas legislaciones tan grandes, que tienen recorte de beneficios, tienen recorte de impuestos, tienen implicaciones fiscales, que hay que marcar que hasta ahora los análisis objetivos dicen que va a ser negativo en términos de déficit, en términos de deuda. Así que si esto no se logra pasar rápido, que es lo que el presidente quiere, lo que el Partido Republicano quiere, va a ser una derrota muy grande, va a poner al presidente y al partido en una posición muy débil y ¿sabe? Ya estamos a unos 14, 15 meses de lo que son las elecciones de medio término. Así que no lograr esto va a ser un golpe muy duro a la posición política del presidente, la imagen de él de lograr acuerdos rápidos y efectivos. Entonces, sí, yo creo que la urgencia es grande para el presidente del partido en pasarlo, pero sí hay que recalcar que hay unos puntos muy negativos donde se reducen los impuestos a las personas de mayores ingresos en el país, mientras los demás abajo reciben menos beneficios que los demás arriba, lo que ha sido una repetición de la legislación del presidente en su primer periodo y los recortes de beneficios que ya mencioné. Así que está en un juego contra el tiempo entre más los demócratas logren exponer los lados negativos de esta legislación, más difícil va a ser que los republicanos la pasen y más costoso va a ser para ellos en las elecciones. Así que sí, el presidente está tratando de utilizar su posición de poder, pero el tiempo corre y probablemente le vaya a costar pasar esta legislación.
Y estamos a una semana de la fecha que él dijo que él quería que se aprobara eso. Bueno, aquí consideramos junto con Raúl de que muy seguramente sea para poder celebrar ese 4 de julio él pues con esa victoria. Pero como dices tú, el tiempo está corriendo. Ahora, Marco, considerando las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre lo que es la estabilidad económica y el mercado laboral, ¿cómo podrían estos eventos internacionales actuales llegar a influir en la economía de Estados Unidos? Bueno, este conflicto que apenas duró 12 días, esperemos que sean solamente 12 días, teníamos la expectativa que iba a generar efectos económicos, especialmente en el petróleo. Pero sabemos que cuando el petróleo sube por una crisis, eso inmediatamente nos afecta en lo que comemos, en poner gasolina, en nuestro día a día, porque todo está relacionado al precio del petróleo. Hoy por hoy, no quiero adelantarme, esperemos que no pase, no ha pasado nada que incremente ese valor del petróleo. Esperábamos posiblemente la reacción de Irán bloqueando el estrecho de Hormuz, donde sale 20% del petróleo. Eso obviamente iba a generar una crisis en los precios de petróleo. Hoy no está pasando, así que eso podría generar un golpe muy grande en ese sentido. No lo hemos visto aún, esperemos que no pase. Pero, y sobre los comentarios del presidente Banco Federal, detrás de todo ese lenguaje tan complejo, que yo sé que para la mayoría no es fácil, al final lo que ha dicho es, la situación todavía no estamos mal, pero no sabemos cómo vamos a ir los próximos meses por la situación de los aranceles. Así que yo creo que lo que quieren decir es, tenemos que esperar a ver el efecto de los aranceles, porque no podemos rebajar los intereses hoy si mañana tenemos una crisis de precios por el incremento de precios causado por los aranceles y tenemos esa situación. Así que yo creo que están esperando a ver los efectos finales en los próximos meses de lo que han sido las guerras arancelarias del presidente, ver cómo afecta eso el día a día y si vemos una situación de incremento de precios, obviamente estaremos viendo un freno en cualquier acción del banco en bajar las tasas. Pero si seguimos viendo lo que vemos hoy, que sí, una economía que sigue creciendo, pero a un ritmo muy bajo, una creación de trabajos a un ritmo muy desacelerado en comparación a los años anteriores, probablemente el banco va a tener que tomar acciones para... Así que hoy por hoy, lo que ha sido la crisis en el Medio Oriente no ha tenido un efecto significativo que pueda generar acciones del banco, pero vuelvo y digo, de pronto estamos celebrando prematuramente, esperemos que no, pero por nada malo, entonces seguimos pendientes de la situación de la economía doméstica, esperemos que se mantenga estable. Claro, hemos estado un poquito distraídos con lo que estaba pasando con Israel e Irán, pero pues hay un montón de cosas que han estado sucediendo acá en casa y precisamente se allá va, porque finalmente, obviamente, también algo que no quiero pasar por de mencionarte es este aumento de las deportaciones. Vimos también las protestas por las condiciones en los centros de detención, también por la forma como se están haciendo algunas redadas. ¿Tú crees que la Casa Blanca está enfrentando una crisis de confianza en esa política migratoria? De hecho, no sé si lo llegaste a ver precisamente en la misma audiencia que tuvo Jerome Powell hoy ante el Congreso, la persona que le hizo la pregunta acerca de este tema y si eso afectaba a la economía, eh, no fue una persona demócrata, fue la senadora María Elvira Salazar, Ujú. republicana, que le hizo la pregunta a Jerome Powell y le dijo, nosotros apoyamos al presidente en las deportaciones de personas ilegales y de personas que no están cumpliendo con las leyes, pero después de 6 meses estamos viendo que no es exactamente, no están siguiendo exactamente lo que nosotros pensamos. Y le hizo la pregunta a Jerome Powell, que obviamente no se quiso meter en camisas de 11 varas, como decimos nosotros, en responderle si estaba bien o estaba mal, pero sí dejó de entrever de que sí había un efecto de que podía la economía decrecer al no tener esta fuerza laboral por el tema de las exportaciones. Entonces, ¿tú crees que en este escenario sí está enfrentando una crisis de confianza la política migratoria del presidente? Es interesante porque el tema de la migración, que es una Eh, a pesar de lo que hemos visto en los últimos meses, las redadas que se ven bastante forzosas, agresivas,
la deportación no solamente lo que ellos decían en campaña, que era deportar a criminales, personas peligrosas, sino que están literalmente redando a cualquier persona que esté en una situación irregular. Eh, Está cambiando un poco la opinión pública, pero todavía sigue siendo el punto fuerte del presidente ante, ante la opinión pública de Estados Unidos. Pero en la situación económica, la pregunta de la congresista María Elvira Salazar tiene toda la razón en preguntarlo, porque se habla mucho de las deportaciones y las políticas migratorias, pero no se habla del efecto económico. Estados Unidos tiene una situación de desempleo muy baja. Los índices que nos muestran son muy bajos. Por ende, no tenemos capacidad para lo que es restablecer esas personas que salgan deportadas. Esto no es aval para estar en una situación irregular dentro de Estados Unidos, pero la realidad es que la economía de Estados Unidos, especialmente sectores muy puntuales, depende mucho de la mano de obra ilegal. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de servicios, como los servicios de restaurantes, los hoteles. Son industrias que necesitan la mano de obra y dependen de ella hoy por hoy. Así que si comenzamos a ver una aceleración en el número de deportaciones, que es la aspiración de la Casa Blanca, va a tener un efecto económico sobre todo lo que consumimos, las frutas que comemos, sobre los restaurantes a los que vamos. Vamos a ver cómo la crisis de mano de obra que puede generar esta política migratoria va a hacer que las empresas tengan que subir los precios para poder contratar más personas, lo que va a traducir a que todos nosotros paguemos más por los servicios que consumimos o los productos que consumimos día a día. Esto no es un argumento para favorecer la inmigración ilegal, es un argumento para entender que es una situación crítica para Estados Unidos, el tema migratorio, y que simplemente deportar a cientos o millones de personas, como dice la Casa Blanca, puede tener un efecto macroeconómico significativo que al final le va a costar mucho al gobierno actual en la opinión pública, porque sí, seguramente su base quiere que deporten a todas las personas ilegales, pero cuando esa deportación significa comida más cara, servicios más caros, día a día más caros, eso va a tener una reacción en contra del presidente y su gobierno. Entonces yo lo que voy es, la congresista María Elvira Salazar tiene razón en preguntarlo, pero toca ir más allá y es enfrentar la realidad de que para que este problema se solucione es una reforma migratoria completa, porque si no vamos a vivir una crisis económica por estas deportaciones. Marco Frieri, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí en el Campanazo. Has venido a dar perspectivas bastante interesantes de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, en la economía, en la política, como también a nivel, geopolítico. Gracias por acompañarnos. Me gustaría si pudiese la producción poner la red social, la página de Marco. Y Marco, esta es tu casa. Esperamos volver a tenerte por acá pronto. Claro que sí. Muchas gracias y un placer estar con ustedes y cuando lo necesiten, aquí a su disponibilidad. Un abrazo a ambos. Marco, bienvenido siempre a tu casa y cuando estés aquí en Miami, pues también y nos puedes acompañar directamente acá en el canal, también pues bienvenido, porque bueno, aparte de todo, de ser analista político, también eres economista, entonces Sí. pues tienes, digamos que muchas cosas en las que podemos hablar. Claro que sí, cuenta con eso. Apenas esté por allá, allá nos vemos. Muchas gracias. A ti, Gracias a Marco. ti. Hasta la próxima. Chao. Y a nuestra audiencia vamos a una corta pausa comercial, pero ya volvemos con más informaciones. Raúl, las compañías calientes de la jornada bursátil del día de hoy. No se Ya muevan. estamos calentando ese